Amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que nos bendiga. Vamos a dar inicio a este culto dominical, la escuela dominical. Vamos a iniciar con una oración. Dios les bendiga a nuestros vecinos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen por la página. Y Dios bendiga a la iglesia de Cristo Jesús en todo el mundo. Dios bendiga a su pueblo Israel. Amén. Así deseamos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Dios de Israel. Gracias al Dios omnipotente. Gracias al Dios omnipresente, al Dios de amor, al Dios de bondad, al Dios de misericordia, al Dios omnisciente, porque tú ves nuestros corazones y nuestros pensamientos, al Dios omnipotente que hizo el cielo, la tierra y el mar, al Dios omnipresente que está en todo lugar. Tú eres ese mismo Dios, tú eres el único, el verdadero, el Dios santo de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Eres nuestro Dios, nuestro hacedor de maravillas. Eres nuestro Padre celestial, y a ti en esta mañana nos acercamos esta mañana delante de tu presencia, Padre celestial. Nos acercamos delante de ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. En ese nombre glorioso de Jesús de Nazaret nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, tú nos hiciste y nosotros a nosotros mismos. Tú eres el mismo Dios, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor de señores, el Príncipe de paz, el Dios eterno. A ti te debemos la gloria, a ti te debemos la honra y a ti te debemos el honor. Y en esta mañana, Señor, este primer día de la semana, hoy, Señor, venimos a tu casa. Mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu se doblan delante de tu presencia, se arrodillan delante de ti. Venimos a tu casa, Señor, para decirte gracias. Gracias por todas tus bondades. Gracias por toda tu misericordia. Gracias porque nuevas son cada mañana tu misericordia. Gracias porque cada mañana son tus misericordias, no son las mismas de ayer. Hoy tus misericordias son nuevas cada día, Padre. Y hoy te doy gracias, Señor, porque tú nos concedes la vida. Gracias porque tú nos concedes la salud. Gracias, Señor, por mis hermanos que nos siguen por medio de esta página, porque le das vida a mi hermano, Señor, Roberta Loyola, que siempre nos sigue desde allá de Estados Unidos. Siempre está pendiente, Señor, de la transmisión para participar del culto, para darte la honra y la gloria y la alabanza a ti. Gracias por la vida, Señor, de la familia Leiva Pérez. Gracias, Señor, por las familias, Dios eterno, de nuestra hermana Anita Budelia, nuestra hermana Budelia, nuestra hermana Anita y Rubén. Gracias porque tú cuidas de esa familia, del papá de nuestra hermana Anita. Gracias, Señor, porque esas familias tú las creaste, las formaste. Gracias, Señor, porque ellos también, Señor, se conectan por medio de esta página. La familia de mi hermana Vivian, allá en las villas, Señor, que también siempre está conectándose. Bendice a la hermana, Señor, bendice a su familia. Ella es tu hija, Señor, que se mantiene firme y fiel en tu palabra, en tu verdad. Gracias, Señor, por estas familias que tú has lavado y salvado y comprado con sangre preciosa. Gracias por la familia que está en Michoacán, que siempre también participa de este culto. Gracias, Señor, por nuestro hermano, nuestras hermanas, Señor, que quizás no nos acordamos de su nombre, pero que siempre, Señor, están conectándose por medio de esta página, Señor. Gracias por nuestros hermanos que crearon esta página, los hermanos de Yo Soy Iglesia Éfeso, donde está mi hermano Eliseo Benito, Señor, como director de esta página, Señor, y todos sus colaboradores. Gracias, Señor, porque mi hermana Eunice participa, porque su hermano, Señor, también participa, su hermano Israel Hernández. Gracias porque tú usas a este joven, Señor, para poder llevar a cabo todo este trabajo que se hace, Señor, detrás de estas páginas. Gracias, Padre bendito, por la vida de Paola, Señor, que también está colaborando para llevar a cabo las transmisiones los días miércoles en ese trabajo espiritual. Gracias por la vida de Jocelyn, Señor.
Pereira Herrera, que también está haciendo el trabajo, Señor, para que se pueda compartir todas estas transmisiones. Gracias, Señor, por la vida que tú les das a las familias que están participando constantemente en compartir, Señor, tu palabra, para que en otros lugares, en otras ciudades, países, Señor, donde estén, Señor, en diferentes lugares que quizás no hay un templo cerca, no hay un lugar donde congregarse, pero por medio de esta página, Señor, ellos pueden tener la bendición de escuchar tu palabra, de unirse, Señor, para alabar, glorificar y ensalzar tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Dios de Israel, gracias, Dios eterno, gracias porque tú nos has traído hasta este lugar, porque tú nos has permitido venir aquí a este lugar de Acapulco, Señor, para que trabajemos, Señor, para servirte con gozo y alegría, para servirte con todo el corazón, como dice tu palabra. Hoy, mientras tenemos vida, que todo lo que tenga vida, dice tu palabra, que te alabe, todo lo que respire, alabe el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Así que hoy, Señor, que tú nos das la vida, hoy, primer día de la semana, Señor, nos acercamos delante de ti, con este propósito, Padre Celestial, de buscar tu rostro. Hoy, primer día de la semana, tu iglesia, tu pueblo, lo redimido, lo lavado con tu sangre preciosa, Señor. Nos acercamos a cantar, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Nos acercamos, Señor, porque hay en nuestro corazón ese deseo, ese anhelo, Señor, de buscar de ti, porque tu Santo Espíritu nos dirige a esta casa de oración, porque tu Santo Espíritu conduce nuestras vidas a este santuario. Gracias, Padre, gracias, Dios eterno, gracias, Espíritu Santo, gracias, Cristo Jesús de Nazaret. Porque tú nos traes, Señor, porque tú quieres, Señor. Tienes un propósito en nuestras vidas, Señor. Que este pueblo, Señor, que esta iglesia, que tus hijos, tus hijas, Señor, te adoremos hoy mientras tenemos vida. Dice tu palabra, Señor, que te adoremos con el corazón, porque dice tu palabra, oraré en el Espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Tú quieres, Señor, que lo hagamos con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Hoy ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, que vamos a adorar tu nombre, que vamos a ensalzar tu nombre, que vamos a glorificar tu nombre, Señor. Hoy ayúdanos a hacerlo, Señor, que lo hagamos con gozo, con alegría. Te damos gracias, Señor, gracias, porque nos das la vida, porque nos das la fuerza, nos das la salud, nos das de tu gracia, nos das de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios eterno, gracias. Hoy, primer día de la semana, Señor. Hoy, este domingo, tu pueblo tiene, Señor, ese compromiso de estar aquí. Porque, Señor, lo hacemos por agradecimiento. Por agradecimiento, porque estamos agradecidos que tú nos das la vida. Estamos agradecidos que tú nos das la fuerza. Estamos agradecidos que nos has dado ese regalo, el regalo de la salvación. Dice tu palabra, no descuidéis esta salvación tan grande. Que cuidemos esta salvación que tú nos has dado, Padre Celestial. Y hoy tu pueblo, tu iglesia, Señor, venimos a esta casa de oración, a esta escuela dominical, donde aprenderemos, Señor, para adorarte, glorificarte, ensalzarte, Señor, donde tu Hijo traerá la palabra, donde traerá tu siervo, Señor, el mensaje que le has puesto, que le has dado, ese maná espiritual que hoy tu pueblo, hoy tu iglesia necesita, Señor, necesitamos. Porque tenemos, Señor, hambre de tu palabra, porque nuestra alma tiene hambre de escuchar tu palabra, porque nuestra alma, nuestro corazón cantan al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios de Jacob, al Dios que hoy está con nosotros. No te podemos ver, Señor, pero sabemos que aquí estás, porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy sabemos que tú estás en este lugar, hoy sabemos que aquí está tu presencia, hoy sabemos que aquí están tus oídos, hoy sabemos que aquí están tus ojos, Padre, y nos acercamos, Señor, porque nuestra alma anhela tu presencia, Señor, nuestro corazón quiere agradarte, porque dice tu palabra y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad que hay en nuestra alma de orar, de platicar con nuestro Dios.
Así como tú nos hablas por medio de la palabra, hoy nosotros oramos a ti, clamamos a ti, suplicamos a ti, rogamos a ti, porque dice tu palabra: todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Cristo Jesús lo recibiréis. Y hoy, Señor, venimos a alabarte, venimos a glorificarte hoy, Señor. Tu pueblo que nos sigue por esta página, que se conecta, Padre, para estar en el culto también. Hoy bendice a mis hermanos, Señor, bendice a mis hermanas, a las hermanas allá en Las Ligas, a las hermanas en Arroyo de Limón, a los hermanos, Señor, de allá de San Juan de los Llanos, a los hermanos de Metepé, a los hermanos de Talapilla, a los hermanos del Tamales, Señor, a mi hermano Guillermo, que está nacido de nuevo, Señor, este varón que está congregándose con nuestro hermano Pablo, Señor, nuestra hermana Jenny, Señor. En tus manos están mis hermanos del Tamales, los hermanos de Corralero, mis hermanos que están en Los Cabos, los que ven estas transmisiones, Señor, en diferentes lugares, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus matrimonios, y ayúdanos, Señor, para que todos caminemos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, por lo cual es importante venir a la escuela dominical, donde estamos escuchando de ti, donde aprendemos a adorar, a glorificar y ensalzar tu bendito nombre, para que nuestros hijos crezcan en el conocimiento de tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, te damos gracias y te rendimos a ti, oh Dios eterno. Gracias, bendito Dios. Apresura los pasos de tu iglesia, apresura los pasos de tu pueblo que han de estar aquí en este santuario. Bendice a nuestros vecinos, a doña Félix, a sus hijos. Bendice a doña Rosario, a su familia. Bendice a don René y su familia, a doña Felipa y su familia. Bendice, Señor, a vuestros vecinos. Ayude, Señor, a su familia, a los que están aquí de cerca, Señor, y a los que están lejos. Bendice a esta iglesia, Dios eterno. Bendice a tu pueblo, Señor, en todo el mundo. Bendice a tus pastores, tus obreros, tus ministros, tus siervos, tus siervas, Señor, que están al frente de una obra. Guarda tu iglesia en todo el mundo, Señor. Guarda tu iglesia en diferentes países y ciudades. Y sobre todo, Padre, bendice a tu pueblo Israel. Bendice a Israel. Israel es tu pueblo, es tu nación, Señor. Bendice a tu pueblo Israel. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gracias por habernos traído en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen por esta página, que se conectan. Dios les bendiga. Vamos a entonar un estribillo. Dios bueno y santo y lleno de bondad, guarda mi alma de toda maldad. Quiero servirte con todo el corazón y darte gloria, mi amado Señor. Oh, aleluya, 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 gloria a Dios. Oh, aleluya, 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 gloria a Dios. Dios bueno y santo y lleno de bondad, guarda mi alma de toda maldad. Quiero servirte con todo el corazón y darte gloria, mi amado Señor. Oh, aleluya, 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 gloria a Dios. Oh, aleluya, 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 gloria a Dios. La iglesia de Dios Pentecostés triunfará, triunfará. La iglesia de Dios Pentecostés triunfará, triunfará. Con la fuerza de Dios omnipotente debemos ser valientes para poder triunfar. Con la fuerza de Dios omnipotente
triunfará. Alteza de Dios, Pentecostés, triunfará, triunfará. Con la fuerza de Dios omnipotente debemos ser valientes para poder triunfar. Con la fuerza de Dios omnipotente debemos ser valientes para poder triunfar. Amén. Dice la Escritura que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los valientes lo arrebatan. Así que los valientes son los que hoy estamos aquí en esta casa de oración para buscar a nuestro Señor. Y donde quiera que los hermanos estén reuniendo, esos son los valientes que están buscando al Señor. Vamos a leer un pasaje, porque no hemos leído todo un pasaje. Vamos a leer el Salmos 84. Leemos unidos, hermanos, un versículo, ustedes uno, yo, y nos unimos en el último. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, que aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, no cambia mi fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus años que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas del altar. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Unidos, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén, gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso que la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente. Quiere decir que somos 3 veces felices, porque eso es la palabra bienaventurados, eso significa 3 veces felices. Pues así vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has sanado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús está conmigo y yo con él. Jesús está conmigo y yo con él. Él quiere que le siga y sea fiel. Jesús está conmigo y yo con él. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. El mundo es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz.
lléname de tu Espíritu, Señor. Ya se siente el gozo, ya está aquí. Ya se siente el gozo, ya está en mí. Ya se siente el gozo, ya está aquí. Ya se siente el gozo, Cristo ya está aquí. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder y llena hoy mi corazón. Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí. Quiero sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí. Yo siento que la gloria bajó, bajó, bajó del cielo, bajó del cielo, bajó a mí. Yo siento que la gloria bajó, bajó, bajó del cielo, bajó del cielo, bajó a mí. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Avivamiento siempre en mí, avivamiento siempre en mí. Todo lo debo a Cristo mi Señor. Avivamiento siempre en mí. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder y llena hoy mi corazón. Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí. Quiero sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí. Yo siento que la gloria bajó, bajó, bajó del cielo, bajó del cielo, bajó a mí. Yo siento que la gloria bajó, bajó, bajó del cielo, bajó del cielo, bajó a mí. Y a mí me da poder, y a mí me da poder, y a mí me da poder para poder vencer. Aviva hoy, aviva hoy, aviva nuestro corazón. Levántanos, levántanos y mira nuestra condición. Enciéndenos, enciéndenos con fuego espiritual y así podremos alcanzar aquella magia celestial. Déjate sentir, Espíritu de Dios, déjate sentir en mi corazón que haga ese fuego y no deje de arder. Señor Jesucristo,
día a día. Ya sabemos que el próximo fin de semana, viernes, yo creo sábado, estarán celebrando en nuestra iglesia madre Pentecostés, pero debemos de vivir todos los días ese Pentecostés. Debe de estar siempre avivado en nuestro corazón, que no se apague. ¿Por qué? Porque ya viene Cristo y viene a levantar a su iglesia, viene a levantarnos a los que estemos esperando y velando. Así vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y ensalzarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como Señor, que estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y ensalzarte solo a ti, como se alaba en mi espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder, ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está, preciosa llama que limpiará, aleluya, ardiendo en mi alma está. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal, que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y ensalzarte solo a ti, como se alaba en espíritu y en verdad. Oh Señor, quiero que arda hoy mi ser, como la salsa quiero arder con tu poder, ardiendo el fuego en mi alma está, ardiendo el fuego en mi alma está, preciosa llama que limpiará, aleluya, ardiendo en mi alma está. Dame una nueva unción, Espíritu consolador, Espíritu divino, Espíritu divino. Dame una nueva unción, dame una nueva unción, Espíritu consolador, Espíritu divino, Espíritu divino. Dame una nueva unción para hablarle al pecador, consolador, Espíritu divino, Espíritu divino. Dame una nueva unción para hablarle al pecador, Espíritu consolador, Espíritu divino, Espíritu divino. Dame una nueva unción. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor nos dé esa nueva unción para poder hablar al pecador. A veces a nuestra propia familia no sabemos ni cómo hablarle, ¿verdad? Entonces que el Señor nos dé esa nueva unción. Seguimos glorificando el nombre del Señor con el estribillo 201. Hay una roca, que bella roca. Hay una roca, qué bella roca, eterna roca, donde me apoyo yo. Eterna roca, gloriosa roca, qué bella roca.
Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Seguimos glorificando el nombre del Señor. Si salvo soy, debo decir, estribillo 206. Y nos vamos a ir preparando para leer nuestro pasaje que nos corresponde el día de hoy en Proverbios 23, 23, no, 25. Porque ayer sábado no sé si hubo. Viernes leímos el 24. Ok, entonces si salvo soy, debo decir, y de ahí vamos a leer nuestro pasaje. Si salvo soy, debo decir las maravillas que el Señor hizo conmigo. Yo fui a la cruz y vi a Jesús y mis pecados se perdonó. Y yo que he sido salvo no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. Y yo que he sido salvo no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. Yo vivo, Señor, porque tú vives, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das gozo, me das consuelo, de mi aflicción, Señor, estás conmigo. Con alegre corazón quiero alabarte, con alegre corazón quiero alabarte, con alegre corazón quiero alabarte, Señor, con alegre corazón te alabaré. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así decimos unidos. Proverbios 25 para nuestros hermanos que nos siguen por la página, que se conectan. La Iglesia Maranata de aquí de Acapulco tiene el propósito de leer toda la Biblia de manera congregacional. Así que hoy nos toca el capítulo 25 del libro de Proverbios y lo vamos a leer unidos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alejes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que te lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos y lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hasta hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado
Es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón enterrado que como mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el juzgar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Amén. Ahora vamos a seguir entonando otro canto y así ya le damos el lugar a nuestro hermano que trae la palabra del Señor. Si me prestas un hinario a tu mami, Sonia, Dios bendiga a nuestra hermana. Vamos a entonar el estribillo 269. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, da fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Decimos a nuestra hermana que Dios le bendiga. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, que también de una manera, pues, buscando, ¿verdad?, a Dios y estando, ¿verdad?, en la casa de oración. Cuánto gozo hay, ¿verdad?, que dice la palabra y leíamos en el Salmo que se daba inicio, ¿verdad? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estaremos, hermanos, leyendo la palabra de nuestro Dios. Corresponde a la lección 22, según la fecha que es 29 de mayo. Dice el tema: Cristo es exaltado como sacerdote del creyente. Según carta a los Hebreos, en su capítulo 1, versículos del 1 al 4. Carta a los Hebreos,
su capítulo 1, versículos del 1 al 4. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Amén. Aleluya. Si lo tenemos, hermano, hermana, estaremos dando lectura unidos, hermanos, a estos versículos. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Le damos lectura unidos, decimos, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oramos, hermano. Bendito Dios y Padre celestial, a tu nombre, Dios mío, sea la gloria y la honra para siempre, eterno Dios y Salvador. Gracias, Señor amado, por permitirnos en esta hermosa mañana, Señor, estar en tu casa de oración, eterno Dios, por estar alabando y glorificando tu nombre, Dios mío. Gracias te damos, eterno Salvador, por el privilegio que nos das, Dios mío, oh Padre celestial, que aun siendo millones, millares, Señor, oh Padre celestial, que solamente criaturas, Señor, tú nos hayas elegido, Padre bendito. Gracias te damos, eterno Dios, por eso hoy te alabamos con gozo, con alegría, Dios mío, por ese grande amor, Señor. Y de una manera en Cristo Jesús, tu Hijo, nos has mostrado, Señor amado. Gracias te doy, Jehová, mi Hacedor. Gracias, Dios mío, por cuanto, Señor, tu grande amor, Señor, para con el pecador, Dios mío, oh Dios eterno, a lo cual dijo tu siervo, yo soy el primero, Señor. Gracias, Señor eterno, porque con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, nos ha redimido, Señor eterno. Oh Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu iglesia presente, tu iglesia ausente, Dios mío. Ayúdanos, oh Padre celestial, meditaremos en tu palabra, Señor, tu palabra en nuestro corazón, Señor, cada día implantada, Dios mío, y podamos, Señor eterno, escudriñarle, Dios de la gloria, podamos cada día retenerle, Señor, en nuestro corazón, y en cuanto a nuestro vivir, Señor, sea, Padre, nuestro deleite, agradarte, Dios eterno. Gracias te doy, bendito Dios y Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado, tu Espíritu Santo, Señor, el Consolador, sea, Padre celestial, en nuestra vida cada día, guiándonos, Dios eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te damos gracias, eterno Dios. Aleluya. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dice, hermano, el tema, ¿verdad? Cristo es exaltado como sacerdote del creyente. Leíamos, ¿verdad? Y en carta a los Hebreos, en su capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y también, hermano, nos hace referencia en esta lección, igualmente ahí en el libro de Hebreo, hermano, esta carta, ¿verdad? En su capítulo 14 dice la palabra de nuestro Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Igual menciona ahí en 8:1, igualmente Hebreo dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tengamos tan sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El tema lo menciona, hermanos, y los versículos, ¿verdad? Afirmando esta parte, dice: Cristo es exaltado como sacerdote del creyente. Oye, hermanos, ¿verdad? Podemos ver, y si nos vamos, ¿verdad?, lo que es ya el Antiguo Testamento, el trabajo que desarrollaba, hermanos, cada uno de los sacerdotes en cuanto, hermanos, en ministrar, ¿verdad?, en el tabernáculo. Ellos de una manera, hermanos, ¿verdad?, nos muestran la palabra y nos dice cómo es que día a día ellos, hermanos, sacrificaban, ¿verdad? Hacían, hermanos, ¿verdad?, el sacrificio de esos animales. Primeramente dice, para que el pecado de ellos fuese de una manera encubierto, ¿verdad? No, hermanos, quitado, sino solamente encubierto, y posteriormente lo hacía hacia también con el pueblo, ¿verdad? En cuanto, hermanos, vemos en la introducción que nuestros hermanos, ¿verdad?, nos escriben, ¿verdad? Dice: fue importante para los discípulos ver ascender a Jesús. Luego no tendrían ninguna duda de que Él era Dios y que su morada está en los cielos. Dice: esta hermosa visión de la ascensión de Cristo al cielo fortaleció la fe que los discípulos tenían en Él y en lo que Él había hecho por ellos mediante su muerte y resurrección. Los creyentes debemos tener la misma visión y fe acerca de la ascensión de Cristo. Como nuestro gran sumo sacerdote, Jesús tiene una autoridad igual a la que tiene como Rey del universo. Como sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios. Este lugar es lo supremo en cuanto a la autoridad y exaltación. Dimos, hermanos, ¿verdad? Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 12 nos hace ver, hermanos, ¿verdad? Y nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y dice, hermanos, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Esteban mencionó y dijo, ¿verdad?, en cuanto a su muerte, hermanos, ¿verdad?, que de una manera él, hablando a aquella multitud y enseñándole, dice, hermanos, ¿verdad?, de que era la ley. Posteriormente, cuando él también iba a ser apedreado, él dijo, ¿verdad?, que miraba a nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Vemos, hermanos, ¿verdad?, si alguien, ¿verdad?, de una manera, quien tiene, hermanos, esta autoridad, como dijo aquí en hebreo, hermanos, asimismo hizo el universo. Él, hermanos, Él es el creador. Él es el cual tiene toda autoridad, hermanos. Cuán hermoso, ¿verdad? Nos hace ver nuestro hermano en esta introducción y nos menciona con respecto a la confianza que debemos de tener, hermanos, en nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. Cuando lo hace, hermanos, ¿verdad?, en su capítulo 14 del Evangelio según San Juan, desde el capítulo 14 leemos en el versículo 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vemos él aclarando, ¿verdad?, cuando se presenta, ahí está con Juan el Bautista, las palabras, ¿verdad?, que pronunció nuestro Dios y dijo: Él es mi Hijo amado. Hermanos, ¿verdad? En cuanto dice el punto 1, su sacerdote fue profetizado. Vemos en el libro de los Salmos, en su capítulo 110, hace ver, hermanos, ¿verdad?, que ciertamente el Mesías, el Hijo de Dios, vendría a este mundo. Dice, hermanos, si leemos desde el versículo 1 hasta el 4, y ahí estaremos haciendo un espacio. Dice: Jehová dijo, dice la palabra de nuestro Señor, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra
hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, de esta manera, en este versículo, no lo dice, hermanos, a un ángel, no lo dice a algún otro, hermanos, sino dice, ¿verdad?, que muestra que a nuestro Señor Jesucristo le hace mención esta parte. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Y dice, ¿verdad? Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que dice, hermanos, ¿verdad? En que es Génesis, se habla y se menciona de este, ¿verdad? Melquisedec, rey de Salem. Menciona a nuestro hermano, ¿verdad?, que es Salem, Jerusalén, hace ahí entre paréntesis. Vemos que nos dice en Génesis, hermano, referente a este, ¿verdad?, sacerdote, ¿verdad? Génesis, su capítulo 14, en su versículo 18 al 20, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vemos, hermanos, ¿verdad?, él desarrollando, ¿verdad?, esta parte. Dice nuestro hermano en el punto 1, la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote fue profetizada en el Antiguo Testamento en la persona de Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia, según carta a los Hebreos en su capítulo 7, hermanos, en su versículo 2, dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Esto es, dice, rey de paz. Esto es, hermanos, puesto, dice que Melquisedec fue tanto sacerdote como rey. Es un excelente tipo de Cristo. No es que es como Cristo, es tipo de Cristo. Cristo fue exaltado tanto rey como sacerdote. Cristo fue exaltado como rey y sacerdote. Y los hombres, hermanos, ¿verdad?, de una manera lo aceptaban y proclamaban y decía cuando él entraba a Jerusalén. Y lo dijo aquel cuanto le escribió también, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, ¿verdad?, ahí que dice, ¿verdad?, este es el rey de los judíos. Los hombres, ¿verdad?, de una manera también aceptando quién era nuestro Señor Jesucristo, como lo hace ver también aquella multitud que decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Daban hosana al rey. Reconocían, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, Él es rey, hermanos. Como dice, fue exaltado tanto rey como sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Esto ya se había anunciado, ¿verdad? Lo leímos en Génesis 14. Vemos también, hermanos, la diferencia con el sacerdocio de la ley mosaica. Que, hermanos, cómo es que decíamos al inicio, cómo es que ministraban estos sacerdotes, hermanos, el trabajo que desempeñaban, ¿verdad?, en cuanto a los sacrificios, en cuanto, hermanos, a hacer aquello que Moisés había mandado que ejecutaran, ¿verdad? Dios por medio de Moisés. Amén. Dice, ¿qué diferencia hay para nosotros entre nuestro sumo sacerdote
y los sacerdotes de los tiempos de la ley. Y los sacerdotes del tiempo de la ley. Dice en punto 1, los otros sacerdotes ofrecieron muchos sacrificios. En cambio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice, Cristo ofreció uno solo. Día a día, hermanos, ellos tenían que ofrecer estos sacrificios. Día a día, hermanos, ¿verdad? Que como cuando dice Job, con referente a lo que hacía, hermanos, practicando, ¿verdad? Porque el pecado, hermanos, del hombre no es solamente ayer y hoy, no. El pecado del hombre es día a día, cada momento, hermanos. Por eso es que Dios en su infinito amor mandó por medio de Moisés que Aarón y hermano, su descendencia, ¿verdad? Llevaran a cabo estos sacrificios, porque de otra manera, hermanos, podríamos decirlo así, ¿verdad? Ese pueblo no hubiese permanecido de pie. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios el pecado le juzga. El pecado, hermanos, de una manera, ¿verdad? Por medio, ¿verdad? De que este es ejecutado, Dios, ¿verdad? Dice aclarando en carta a los Romanos, el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. No había otra paga para esto. Por tanto, Dios en su infinito amor, hermano. Porque el hombre no merece nada, ¿verdad? Dijo y aclaró el salmista, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites. ¿Quién es? No es nada, gusano menciona, ¿verdad? También la palabra de nuestro Dios, polvo somos, ¿verdad? Cristo ofreció uno solo. Vemos ahí en Hebreos, en su capítulo 9, versículos del 24 al 26. Esta es una, hermanos, ¿verdad? Diferencia. Los otros sacerdotes ofrecieron muchos sacrificios. Cristo ofreció uno solo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hebreos 9, 24 al 26. Porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, dice, ¿verdad? Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Una vez para siempre. Veamos un poquito, ¿verdad? Y anunciamos esta parte, quizás alguien lo escuche, ¿verdad? Y de esta manera vemos, hermanos, que aquel que peca deliberadamente es como de una manera, no literal, ¿verdad? Pero es que la sangre de Jesucristo se le toma en poco. Aquel que de una manera, hermanos, ¿verdad? No considera este sacrificio. Por eso dice, ¿verdad? Estos hacían con sangre ajena, de otra manera. Dice el 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Mas él dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado, hermanos. Si vamos, ¿verdad? En cuanto a esto que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo, ¿verdad? Por mandato del Padre en cuanto a la redención del hombre, hermanos. Vemos Dios y mencionando esta parte, no escatimando a su Hijo, sino de una manera, hermanos, ¿verdad? Él le envió para el sacrificio. Y de una manera, hermanos, llevando a cabo en cuanto a su muerte, el padecimiento, hermanos, ¿verdad? Que Él, vea usted, hermanos, si en la semana vimos ahí a uno de mis tíos, cómo es que de una manera, ¿verdad? Ahí a un chivo que le menciona, ¿verdad? Cómo es que le va, hermanos, quitando ahí su cuero y le va haciendo pedazos.
Veamos, hermanos, qué hacía el sacerdote, ¿verdad? Para que de una manera, hermanos, presentara, ¿verdad?, este sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, y nos vemos en cuanto a sus sufrimientos y sus padecimientos, hermanos, según en Isaías 53, ¿cuál fue este sufrimiento que llevó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué, hermanos? Por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Decimos, y aún el hombre sigue pecando, ¿verdad?, y desobedeciendo a lo que Dios nos manda. Y vemos, hermanos, ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, llevó a cabo. Vemos, hermano, el sufrimiento que Él, hermanos, tuvo, ¿verdad?, que llevar. Estos dice que estos sacerdotes lo hacían cada año con sangre ajena, pero Cristo se ofreció a sí mismo, haciéndose obediente y muerte de cruz, dice su palabra también, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Por amor a usted y a mí, por amor a la humanidad. Hoy Él, hermanos, delante del Padre, a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Él está, dice el segundo punto, los otros sacerdotes ofrecían sacrificios diarios. Decíamos, ¿verdad? Día a día le era necesario llevar a cabo, hermanos, esta parte para cubrir el pecado. Pero dice que Cristo, hermanos, Cristo ofreció uno y este fue eficaz para siempre. Este fue perfecto, completo para siempre, hermanos, ¿verdad? No es necesario que como estos día a día, dice en Hebreos capítulo 7, en su versículo 27, dice la palabra de nuestro Dios, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y repite y dice, una vez para siempre, aquellos, ¿verdad?, dice la palabra, que primeramente en cuanto a ellos también pecando, le era necesario, hermanos, ¿verdad?, también llevar a cabo, ¿verdad?, ese sacrificio primeramente por su pecado y posteriormente dice lo hacía por el pueblo. Mas Cristo, hermanos, ¿verdad? Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si vamos, hermanos, ¿verdad? Que dice que al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Él, hermanos, de una manera, no como estos, ¿verdad? Que pues pecando también le era necesario, decimos, ofrecer el sacrificio. Jesucristo no fue así. Él, hermanos, ¿verdad? Él vivió de una manera su vida. Él vivió, ¿verdad? Una manera recta, cuanto Él es, y hermanos, se mostró, Él es Dios. Amén. También ahí en Hebreos 9:12 dice la palabra de nuestro Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice, hermanos, estos presentando, ¿verdad?, estos machos cabríos ni de becerros, Él, sino por su propia sangre. A veces, ¿verdad, hermanos? Al meditar en esta parte, ¿verdad?, viene a nuestra mente todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nos gozamos, hermanos, ¿verdad? Nos gozamos, ¿verdad?, a ese grande amor que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, hermanos, nos demostró, ¿verdad? El mundo hoy, hermanos, al igual quizás nosotros algún día, no entendíamos este grande amor. Pero gracias a Dios, hermanos, y a Cristo, nuestro Salvador, ¿verdad?,
que puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio. Que hermanos, de una manera, ¿verdad? Él sabía en cuanto a su muerte, cuál era, ¿verdad? Lo que se llevaría a cabo. Murió, ¿verdad? Cierto. Pero cuán hermoso es cuando Él resucita y asciende a los cielos. Hoy usted y yo, dice hermanos, ¿verdad? Clamamos y pedimos todo aquello que necesitamos, y en cuanto a su amor y su misericordia, Él nos los concede. Él es bueno, hermanos, ¿verdad? Dice en Hebreos también en su capítulo 10, en sus versículos del 11 al 14, dice la palabra de nuestro Dios: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, dice, pueden quitar los pecados, nunca. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo, dice, perfecto para siempre a los santificados. Usted y yo, hermanos, ¿verdad? A Dios gracias por ese sacrificio y su sangre, la cual nos limpia de todo pecado. Dice que Cristo vino a hacer justificación, santificación y redención. Usted y yo, hermanos, ¿verdad? Con esa preciosa sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Somos llamados santos por la justicia, ¿verdad? De Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios para siempre, ¿verdad? Dice el versículo, hermanos, 11, ciertamente todo sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos pecados que nunca puede quitar, sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nos es, verdad, de una manera, hermanos, enseñar y ver esta parte, nomás de esta manera, mencionarle. Hoy en día, hermanos, verdad, muchos, en cuanto a la religión popular, hermanos, estos cada día llevan y practican esta situación, hermanos. Qué triste es, hermanos, cuando les enseñan que hay un lugar, hermanos, donde se van a ir purificando, dicen ellos ahí, en ese lugar que ellos llaman, hermanos, el purgatorio. Que día a día, y ellos dicen que en sus rezos, y hoy ya le llaman oraciones, ¿verdad? Este movimiento carismático, hermanos, que ha confundido a multitud, que aparentemente, ¿verdad?, dicen ser cristianos, pero yo, en lo personal, no podemos decir esto, porque nunca estuvo en su corazón esa palabra de verdad, porque si la hubiese tenido, no se mueve fácilmente. Porque la palabra es poder, hermano. En el corazón del hombre, cuando ésta llega, por más quien venga, y como dijo Pablo, tribulación, angustia o persecución, aquel que de verdad está cimentado en lo que es la palabra, estas cuestiones no le mueven. Solamente, pues son fábulas, ¿verdad? Que de una manera y palabras, solo palabras. Amén. Entonces vemos, hermanos, triste es en cuanto a la enseñanza que estos tienen. Jesucristo, el Hijo de Dios, una vez y para siempre, hermanos, se ofreció, dice, un solo sacrificio un solo sacrificio por los pecados. Y aclara, y se ha sentado, dice, a la diestra de Dios, una sola vez. No es ya como se enseña día a día, no, hermanos, algunos, ¿verdad? Otra diferencia, dice, los otros sacerdotes se ponían de pie para ofrecer los sacrificios. Cristo ahora está sentado, lo que indica que su obra fue final
no necesita volverse a repetir. Según Hebreos 9:25, dice la palabra, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si Cristo está sentado, hermanos, Él aclaró y dijo ahí en la cruz, consumado es. Ya esto se ha cumplido tal y como de una manera ya había sido escrito. Que vendría el Hijo de Dios y padecería y moriría, murió, hermanos, ¿verdad? En esa cruz. Pero Él dijo, consumado es. El plan de redención ya ha sido, ¿verdad? De una manera llevado a cabo. Él sentado, y si lo podemos ver, hermanos, ¿verdad? Sí, de una explicación, ¿verdad? Cuando alguien, hermanos, ¿verdad? Aún sigue en cuanto a su trabajo, se tiene que, hermanos, mantener de pie, porque esto aún seguirá. Pero aquel que dice, ya me siento porque ya todo está terminado, toda mi labor o mi actividad ya se terminó, hermanos, de una manera muestra que el que descansa es porque ya ha terminado. Vemos, hermanos, de esta manera, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo no es que digamos que esté descansando, sino vemos y explicamos, hermanos, que Él dice en cuanto a la obra, hermanos, al plan de redención, en cuanto a lo que ya, hermanos, había padecido, ¿verdad? Él mencionó y dijo, consumado es, terminado. En cuanto al plan de redención, hermanos, ya se había, ¿verdad?, ejecutado. El punto, hermanos, 3 dice, el significado para los creyentes. El significado para los creyentes hoy. ¿Cuál es el significado, hermanos, verdad? Que Cristo Jesús, como nuestro Rey y sacerdote, hermanos, verdad, cuando menciona ahí, hermanos, en carta a los Filipenses, en cuanto a la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, en su versículo, hermanos, 6 en adelante, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En cuanto, hermanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Señor Jesucristo, por cuanto llevar, ¿verdad?, este plan de redención, ¿verdad? En cuanto, hermanos, a esa que Dios le dio, hermanos, ¿verdad? Dios Padre, en cuanto, hermanos, dice la palabra, ¿verdad? Cómo es que de una manera Dios, ¿verdad? Dios le exaltó, dice, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Amén. Y aclare, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuánto es hermoso es, ¿verdad?, saber que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Que dice, hermanos, ahí, ¿verdad?, en primera carta del apóstol San Juan, hermanos, en su versículo, en capítulo 2, en su versículo 1, hermanos, dice, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuán importante, hermanos, es saber, ¿verdad?, esta parte. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo.
Decimos, ¿verdad? El cual no pierde un caso. El cual de una manera, hermanos, aquel que se acerca a Él confiado en que Él resolverá aquello que usted, hermanos, necesita y quiere, en cuanto podremos mencionar y decir, en cuanto al pecado cometido. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo, hermanos, de una manera, ¿verdad? Que el creyente, ¿verdad? En cuanto tenemos ese sumo, ¿verdad? Sacerdote, ese gran sacerdote, dice según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo llevando a cabo quizás esta gran labor, ¿verdad? De interceder, ¿verdad? Por nosotros. De una manera, ¿verdad? Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, pidiendo a Dios tenga misericordia, porque de una manera quizás, ¿verdad? Pecamos delante de Él. Nos acercamos, dice, confiadamente ante el trono de la gracia, donde hallaremos el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque de una manera Él es misericordioso, hermanos, ¿verdad? Para con su pueblo, su iglesia. Se ha venido diciendo, dice que el lugar a la derecha de Dios significa tanto honor como autoridad. Dice nuestro hermano, para poder comprender esta diferencia, hemos de entender lo que Cristo hace ahora y para siempre. Ahora y para siempre. Y venimos diciendo, ¿verdad? Que una vez se entregó Él. Una vez, queremos decir, hermanos, por todas, ¿verdad? En ese sacrificio se llevó a cabo, ¿verdad? Cuanto el plan de redención, hermanos. En cuanto, hermanos, ¿verdad? El pecado del hombre por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aclaramos y decimos, aquel que se acerca a Él, aquel que le pide, ¿verdad? Que de una manera ya no quiere vivir más en ese mundo, hermanos, de una manera desordenada, de una manera, hermanos, viviendo en pecado día a día, ¿verdad? Autodestruyendo su vida. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, al hombre, ¿verdad? Ofreciendo esa gran bendición del perdón de pecados, que de una manera con tan solo el hombre le reconozca como Dios, que tan solo el hombre crea en el Hijo de Dios y le diga, te acepto como Señor y Salvador. He pecado, ¿verdad? Como dijo aquel, hemos hecho impíamente, hemos de una manera conducido delante de ti mal, ¿verdad? No conforme a tu palabra, sino conforme a los deleites que la carne, ¿verdad? Demanda y quiere. Pero aquel que se acerca a Él confiadamente, ¿verdad? Alcanzará misericordia, alcanzará esa gran bendición, ¿verdad? Que es la salvación. Hoy Cristo Jesús invita, ¿verdad? A todo aquel que quiere, ¿verdad? De una manera vivir al lado de nuestro Dios, ¿verdad? Es en cuanto a ese gozo, esa paz que Él nos ofrece. En cuanto tenemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo como Rey y sacerdote, ¿verdad? En cuanto intercediendo delante de nuestro Dios, Él, hermanos, ¿verdad? Tendrá misericordia si el hombre, la mujer se humilla. Si el hombre, la mujer confiadamente se acerca a Él. Y si de una manera, hermanos, ¿verdad? Y en cuanto ya a su iglesia, aquel que ha cometido pecado, confiemos y se confíe firmemente que Él es grande en misericordia. Aclaramos y decimos, hermanos, dice la palabra, ¿verdad? Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento verdadero, que si está el pecado, pedir perdón a Dios. Él es grande, Él es maravilloso, Él es bueno, hermanos, en el cual Él dará el perdón. Pero si se acerca a Él, si de una manera usted le clama y le pide, ¿verdad? Que quiere, ¿verdad? Que Él sea, que le ayude, que le guíe, hermanos, dice ahí, ¿verdad?
Primera carta de lo que venimos mencionando, primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Dice en conclusión de este tema, es importante que reconozcamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, como aquel que intercede por nosotros ante el Padre, dice, celestial. Este conocimiento aplicado a nuestras vidas nos ayudará a vivir vidas piadosas y victoriosas. Vidas, menciona nuestro hermano, piadosas y victoriosas. Una vida agradable delante de Dios día a día, ¿verdad? Si se entiende, hermanos, esta parte, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Que de una manera intercediendo delante del Padre por nosotros, que hermanos, de una manera en su infinito amor y su misericordia, ofreciendo el perdón para todo aquel que se acerca a Él. Ofreciendo el perdón de pecados para todo aquel que se acerca a Él, hermanos, ¿verdad? Dios nos ayude y que podamos cada día, ¿verdad?, meditar y entender y ver esta parte, quién es nuestro Señor Jesucristo y cómo es que de una manera Él intercede delante del Padre por nosotros. Por eso la iglesia, hermanos, podemos decir que nos acercamos a Él confiado, porque Él es bueno, es maravilloso. Él, hermanos, es grande y misericordioso para perdonar, hermanos, nuestros pecados. Él es fiel y justo, hermanos. Amén. Oraremos de esta manera. O damos lugar a nuestro pastor si de una manera quiere agregar algo más. Está, ¿verdad? Amén. Oramos entonces, hermanos, y damos gracias a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios por su palabra. Amén. Aleluya. Bendito Dios y Padre celestial. Te damos gracias, Dios mío, eterno Dios y Salvador. Que tú, oh Dios, como nuestro sumo sacerdote, Señor, según el orden de Melquisedec, Dios eterno, Rey de Salem, dice tu palabra, Dios mío, Rey de justicia, Padre celestial. Oh tú, oh mi Señor y Dios, mi Cristo bendito, en cuanto a ese sacrificio eterno, Dios, que llevaste en la cruz del Calvario, Dios eterno, te ofreciste, Señor eterno, dice tu palabra, que como cordero, Señor, fuiste llevado al matadero, Señor, delante de tus trasquiladores, Señor, no abriendo tu boca, Dios mío. Oh Dios de la gloria, oh en tu infinito amor, en tu misericordia, mostrarle al mundo, Señor, que tú, oh Dios eterno, quieres redimirle, Señor, que tú quieres, Señor, limpiar, Señor eterno, la vida, oh Dios de la gloria, que tú quieres darle, Señor, esa vida eterna, Dios mío, te ofreciste, Señor, y hoy estás a la diestra de Dios Padre en cuanto a tu ascensión, Dios eterno, a la diestra de Dios Padre, hoy, Señor, intercediendo delante del Padre, Señor, por tu iglesia, Señor amado. Gracias te damos, Señor eterno. Llama, Señor, añade a aquellos que han de ser salvos, Dios mío. Oh Padre celestial, te rogamos, Dios eterno, tengas misericordia, Señor, cada día. Nos ayudes, Dios eterno, a considerar y ver, Señor, en nuestra vida ese grande amor, Señor, que nos demostraste en Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Gracias, gracias, eterno Salvador y Redentor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Dios mío, y en el corazón del pecador, Señor, Dios eterno, hay cavidad, Dios eterno, ellos puedan también acudir a ti, Señor, y acercarse confiadamente, Dios mío. Oh Dios de la gloria, tú eres bueno, misericordioso, Señor, tú eres grande, eterno, Salvador y Redentor. Tú quieres, Señor, salvar, Señor, tú quieres darle vida, Señor, a aquellos que andan muertos en sus delitos y pecados, Señor. Tú quieres darle, Señor, lo que necesita su vida, Señor amado, ese gozo, esa paz, esa alegría, Señor.
oh Señor eterno, y la salvación que ofreces en Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Dios. Asimismo, Dios mío, te rogamos, Señor, bendice, Señor, tu ama, Salvador alegre, Señor, tu provees de eterno Salvador y Redentor para cuanto lo necesario, Señor eterno, en tu casa, Dios mío, para que tu obra vaya, Señor, hacia adelante, Dios eterno. Bendice a tus hijos, Señor, a tus hijas que con gozo, alegría dan de lo mucho que le permites, oh Padre celestial. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro amado y querido Salvador. Gracias te damos. Aleluya. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Mientras la ofrenda, hermanos, es de una manera reunida, daremos lugar a estos pequeños, ¿verdad? Para que ellos también glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Sí. Luego, mamá está viendo el juego. Mi mamá está tuya, mula, da, go, está viendo el juego. El mamá está sana para aleluya. Está y en el nombre del Señor. Espíritu Santo. Otra lengua, según mi santo, me dará a ganarse. Hecho 4. Amén. Dios bendiga a estos pequeños, ¿verdad? Cada día, pues de una manera, también puedan ser instruidos en el camino de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Daremos, ¿verdad? De esta manera lugar a nuestro pastor y él sea que orará. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos, pidiéndole al Señor que nos siga ayudando para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por esta mañana que nos has permitido estar aquí en tu casa. Gracias por la palabra, gracias por los cantos, gracias por las alabanzas, por todo lo que permitiste, Señor. Muchas gracias. Gracias te damos, Señor, por la visita, por la venida de nuestros hermanos, por tu siervo, Señor, que predicó, por tu hija, Señor, que estuvo alabando tu nombre, y por los hermanos que nos vieron por medio de las redes sociales. Señor, te ruego que a cada uno le bendigas, le prosperes, les ayudes, Dios mío. Señor, tus hijos que vinieron a tu casa tienen que retornar al lugar de su destino. Guárdales, ayúdales, sé con ellos, cuídales, que estén bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Muchas gracias, porque yo sé que tú guardarás a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y retornaremos en la tarde, Señor, para el culto evangelístico. Muchas gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de los presentes, ausentes y con el pueblo de Dios en general, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Recordemos que el próximo domingo es Santa Cena a todos los bautizados en agua. Entregamos el lugar a la hermana para el texto que se finaliza. Amén.
Los buscamos en nuestras escrituras, en la carta a los Efesios 3:14 al 21. Mientras buscan el pasaje, hermanos, nuestra Biblia, vamos a darle el saludo a nuestra hermana Esther Barragán. Dios le bendiga a nuestra hermana que nos acompañó esta mañana en este culto. A nuestra hermana Avilia Tornés. Dios bendiga a nuestra hermana Avi y a su familia que también están escuchando la palabra del Señor. A nuestra hermana Roberta Vázquez. Lo importante de la transmisión es que hay personas que no pueden venir al templo, como esta hermana Roberta Vázquez no puede, pero desde aquí, por medio de esta página, nuestra hermana puede también gozarse con los que se gozan. Así que Dios bendiga. Iglesia, ¿cómo le decimos a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros? Que el Señor les bendiga. Amén. Así lo leemos unidos. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, Dios bendiga a la iglesia. Y Dios bendiga a nuestros hermanos.